Tahuinacanti, Jaguares, Tostadina Caraquín, Comata, comunidades de Jalisco, Cantón San Miguel de Yaicón, Monsotequitza, Cama, Cultura, Salamanca, Jayasi, Caraqui, Tamataki, Hualpini, Juntos, Caraqui, Cocinera Casutjaraqui, Tiguera Castillo, Casualtini, Moyontat Jaraquini, Huintat Jayani. Esta es la muestra de la cultura, de las tradiciones que todavía viven en nuestras tierras. Aunque no que es haita preto, upana kana ma irincha haita preto na karo. Esta danza es mayo, junio es su tiempo. Kamisaki, Hilat Kuyakanaka, Makutimpi, Chikanchastana, Akatoquena. Hichurok Mamarampi, Pogantas Caraqui, provincia Eleodoro Camacho. Nos vamos a dirigir al municipio de Carabuco para mostrarles las distintas actividades que se va a llevar, mostrar lo que es cultura, danza, costumbres y tradiciones. Importante también el desarrollo económico, productivo, desarrollo social, cultural en los ámbitos de nuestro departamento de La Paz. Hermoso pueblo de Carabuco. Estamos escuchando el ritmo de los sonidos, los merengues y marchas de la provincia de Camacho. Definitivamente es una alegría grande compartir esta fecha especial. Cantemos esta canción. Corazón de Camacho. Dice: verdad que gane siempre Carabuco. Viva Carabuco. Muy emocionante, ¿no? Vamos a poner acá porque esto simplemente es una muestra de lo que vamos a tener más adelante, por si acaso. Quizás ya muchos que quieren mostrar también su interpretación musical. Tupantasik Caraquiwa, Hiliril Pirinaca, alcaldes, concejales, gobernador Santos Quispe, Wali Tupantas Caraqui, Sicurina Campi, Axa municipio de Carabuco, Uxa Toquena. Posteriormente también vamos a tener una presentación de las distintas danzas de nuestra montaña. Los 5 municipios han traído representaciones de las danzas autóctonas de cada una de nuestras comunidades. Y vamos a compartir también con ellos nuestra gente de música literaria, música terapéutica, música cristiana, hermanos de la provincia Camacho. Vamos a invitar al conjunto de sinfónico que acaba de iniciar ya esta banda Rosemary. Ahora tu caída técnica, Tostan Jayares, Tahuinacanti, Jaguares, Tostadina Caraquín, Comata, comunidades de Jalisco, Cantón San Miguel de Yaicón, Monsotequitza, Cama, Cultura, Salamanca, Jayasi, Caraqui, Tamataki, Hualpini, Juntos, Caraqui, Cocinera Casutjaraqui, Tiguera Castillo, Casualtini, Moyontat Jaraquini, Huintat Jayani. Esta es la muestra de la cultura, de las tradiciones que todavía viven en nuestras tierras. Aclarando que este conjunto es Auquiauqui de Puerto Costa, posteriormente se viene Carabuco, ¿no? Lo que acá pasan son de Puerto Costa, nos indican.
Caruani. Son los hermanos de la danza autóctona de los caruanis, o conocido también como caruancho. Kamatarakiwa, Hilatkuya Karakasa Tohtasip Karaki, Konatija, Justawina Kampi, Wankarampi, Walpini Chikaista Sisip Karaki. Cuando le pasó al pene maíza, tu maíza Rupanarakiwa, Muyunt Karaki, Kamatarakiwa, Utkaraki. Amoya Sip Hatawa, Oka, Mani Kosillo Pajuanin y Supiniwa, Okatrak Haujanta Sip Kiristama. Cuyaca Simona, Tohtasiñani, Caruani, provincia Camacho. Sigue conservando y ha pasado generación en generación, pero que acá estamos viendo con nuestros propios ojos, escuchando con nuestros oídos las melodías que nos traen los caruanis del sector de Yaricoa, comunidad Cheferico. Y bueno, y una alegría grande también acá, Rosemary de Cheferico, ¿verdad? Es una alegría grande de haber compartido también micrófonos el día de hoy. Nosotros también somos parte de esta provincia de Camacho, y qué mejor revalorizarnos entre los habitantes, quienes somos parte de esta nuestra querida provincia Camacho, cuando cumplimos los 114 años de aniversario. A continuación vamos a tener muchas más danzas todavía para presenciar y compartir. Posteriormente vamos a trasladarnos también rumbo a la plaza principal de Puerto Mayor Carabuco. Cheferico Totapja, Cantón Carabuco, Norte Toquero Ma Triángulo Matap, ¿no? Río Suchi Acatapto, Río Suchi, ¿Cuándo bailan esto? ¿Cuándo tocan? ¿En qué fechas? Desde mayo hasta septiembre, octubre. El cantón San Miguel de Yaricoa del Puerto Mayor Carabuco, y a continuación también vamos a ver esta danza característica de lo que es la provincia Camacho, especialmente del municipio de Puerto Acosta. Nuestros hermanos de Puerto Acosta están trayendo esta danza que ha nacido a orillas del lago Titicaca también, como es la danza de los auquiauquis. Acá liso auquinacawal pinichuro portanip karakitaina, apoyan pikiusar na kaphatuk kanakansa, o kataraki, ekpasip crispan, con la tija auquinacasa. Como Puyaca, Walili Sonacao, cuidarse le quita, cuidar con Rosemary. Bien, saludamos una vez más a los diferentes medios de comunicación. Me estaba olvidando de FOB TV, que está realizando las tomas impresionantes para que podamos observar en video, en audio y video, obviamente a través de las redes sociales, las plataformas digitales, lo cual nos permite estar interconectados de manera permanente. Sicuris también. ¿Dónde están nuestros hermanos de los Sicuris? Del Parque Cotraca también. También ya se están acercando ellos. Vamos a ceder el espacio. De Puerto Acosta, conjunto cultural autóctono, gracias a nuestros hermanos de Puerto Acosta, con su música y danza.
estamos viniendo de la comunidad, o sea, un subcentral de 4 comunidades que se llama Subcentral Muelle. Por lo cual, mira, por nuestros aniversarios que es 5 de noviembre es costumbre de provincia de Camacho, a representación de nuestro sector que es el sector Lagos. Entonces, por lo cual ese es el motivo por la presencia en el lugar. Tiene un significativo. ¿Ya? Entonces el sombrero es el que nos tapa del radial del sol. Bueno, la máscara es de los antepasados que tiene narices grandes. Bueno, la chuspa que el abuelo nos integra ahí adentro, la coquita, el cigarro, la costumbre ancestral. Ya, entonces el pañuelo es donde que quizás el abuelo transpira, ¿no? Eso es para limpiarse. Ya, el bastón es donde que no hace caer, eso, ¿no? Entonces este se llama el rebuzo, antiguamente, ¿no? El rebuzo se llama, esto no es pantalón, ese es el rebuzo original, nuestros ancestros también han utilizado. ¿Esto qué sería? Perdón, este es la chuspa antigua. La chuspa antigua. La chuspa antigua. ¿De qué está hecho? Está hecho de cuero, de nuestros animales que existen. Ah, ya. Antiguamente entonces se usaba eso. Exacto. No, ese es el disfraz que nosotros llevamos, ¿no? La costumbre. Entonces, en 3 de mayo nosotros más que todo, por las costumbres que se lleva es la chaya a los cerros. Tenemos 2 cerros que es Tata Grande y Yayi. Entonces esos son 2 cerros que nos atraen a nosotros, ahí llevamos nuestras costumbres, que es chaya, ¿no? También llamamos a los que en el momento, en 3 de mayo ya es temporada de lluvias, ¿no? Entonces empieza la lluvia para eso. Entonces ese sería la vestimenta, el significado del baile. Listo. Muy bien, muchas gracias. Ucamata Hupanakaja, Puerto Acosta, Uxata, Jutasipcaraki, Tocontiri, Axa, municipio de Carabuco, Uxa Toqueiro. Camataña, Aptapis, Mancasipcaraki, compartimiento. Se está realizando el compartimiento entre todas las comunidades, como pueden ver, los productos que producen en el campo. Claro que sí. Un riquísimo aptapi. Y vamos a seguir con más danzas. Suscríbete y regálame un like. Puedes seguirnos en las redes sociales como Munata Zenobia en Facebook, TikTok, Instagram. Moco, Oxa Toqueta, Tocontasicaraki, danza sulpa. Así es, mis queridos amigos, esta danza se llama sulpa. Se caracteriza por los bombos pequeños, el cabello largo y también están acompañados de los chunchos. Kanata Wali Kusa Tocontasipki Axa Toqueta.
en el municipio de Mocomoco, distrito Purama. Después ya tiene nuestro abuelo. Historias tiene todo. ¿Cuándo tocan esta danza? ¿Cuándo bailan? Ya, esta danza es ya mayo, junio es su tiempo, porque como está soleando, sí que está llegando helada, ¿no ves? Porque, ¿qué vamos a hacer? El Señor no más sabe, entonces hay que... ¿Qué vamos?